Pase bien, hermanos y hermanas. Bienvenidos. Vemos aquí Jesús. Está esta mujer samaritana que viene a un pozo a buscar agua. Jesús a dado momento le pide de beber. Y empieza un diálogo entre Jesús y la mujer. ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber? Y Jesús le dice, si tú supieras, conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, que es Dios mismo, tú mismo le pedirías de beber. Entonces el Señor empieza a presentarle un otro tipo de agua, ¿no? De beber agua viva. Gradualmente Jesús empieza a ayudar a esta mujer a pasar de su vida solo normal a cosas más elevadas. Entonces se habla de agua viva. Y la mujer dice, pero tú ni mismo tienes nada para que te tomar agua del pozo. ¿Dónde vas a buscar esta agua viva? Quien bebe de esta agua aún tendrá sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Aún más, se creará una fuente dentro de él que te jorrará agua para la vida eterna. Y empieza a hablar de vida eterna, de una agua que es tan poderosa que tú mismo te volverás una fuente de agua viva. O sea, no solo yo te doy agua viva, tú también serás capaz de dar agua viva a otros. Además, y le habla de vida eterna. Y mira lo que le contesta la mujer. Qué paciencia que tiene Dios con nosotros. La mujer, qué bello. Y uno piensa, la ha comprendido tal vez. Che, le dará vida eterna a Dios. Qué bello, dame de esta agua. Así ya no tengo que venir al pozo. Aún está preocupada con sus dificultades de su vida, que es normal. Pero Dios nos quiere dar mucho más. Jesús no ha venido aquí solo para resolver nuestros problemas o problemas también grandes que tenemos muchas veces. Nos ha venido a resolver el mayor de los problemas, el drama de la humanidad, que estamos todos nos corrompiendo, enfermando, muriendo. El Señor nos viene para traer la vida eterna, la vida de Dios. No solo para resolver nuestras cosas aquí, también, pero sobre todo para darnos la vida de Dios. Cuando Jesús dice, supieras, conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Jesús decía, Dios amó tanto al mundo de darle su único hijo. Entonces el don de Dios, como a natividad, ¿no? Están las prendas. La prenda del Padre Eterno es Jesús. Jesús mismo, la palabra viva de Dios. Y está otros pasajes en el Evangelio, por ejemplo, en Mateo 7, pienso que versículo 11, que cuando está hablando en el contexto, ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más. El vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Pero ¿cuáles esas cosas buenas que da el Padre? Lo explica en Lucas 11, versículo 13, que dice, prácticamente el mismo discurso, mucho más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces estas cosas buenas es el Espíritu de Dios. Pero el don de Dios también decía en Juan 3, amó tanto de dar a su Hijo. Nos ha amado tanto de darnos a su Hijo. Entonces el don de Dios es el Espíritu Santo, pero el don de Dios es Jesús. ¿Se acuerdan? Por obra del Espíritu Santo se encarnó Jesús en el seno virginal de María. A través de la acción del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, recebemos Jesús, que es la palabra. Cuando vendrá el Espíritu Santo, os conducirá a la verdad toda entera. Yo soy la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene para traernos a Jesús, el Espíritu que da la vida, dice Jesús en Juan 6. Y después dice, mis palabras son espíritu y vida. Y Moisés, de la roca ha venido el agua. Entonces, de la roca, ¿se acuerdan? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, construye su casa sobre la roca. Cuanto más vivimos la palabra de Dios, cuanto más escuchamos a Jesús y esforzamos de hacer lo que nos dice Jesús, cuanto más nos volvemos palabra viva de Dios, como Jesús es la palabra viva, más recebemos de esta roca el Espíritu. En los Hechos de los Apóstoles decía San Pedro, Dios da el Espíritu Santo a los que obedecen a Dios. Entonces es una acción dinámica. Alguien hablaba de una danza entre la Trinidad, ¿no? El Padre nos da el Hijo en el Espíritu Santo. Y después el Padre nos da el Espíritu Santo. El Hijo también nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a Jesús. Jesús nos conduce al Padre en el Espíritu. Entonces existe esta dinámica. Viviendo la palabra, recibimos siempre más el Espíritu Santo. Cuanto más tenemos el Espíritu Santo, más nos conduce a la palabra viva. A vivir la palabra de Dios. En modo que nos volvemos también nosotros llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Y así podemos donar Dios a los demás. Cuanto más tenemos Dios, más podemos dar Dios a los demás. Pero en esta luz, como comprendemos las palabras de Pablo, como decía, hemos sido justificados por la fe. Entonces, justificados por la fe, pero Padre Pequeñito, Jesús, todas las citas que Padre Pequeñito decía, de gracias a que no obedece a Dios, que recibe el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, a la palabra de Dios viva. Ahora es solo la fe, porque la fe, estamos en Romanos 5, en Romanos 10, que muchos hermanos nuestros separados citan, no, si tú crees en tu corazón, si confiesas con tu boca, serás salvado. Pero después Pablo continúa y dice, porque la fe te lleva a la justicia. Cuanto más creemos en Jesús, más caminaremos hacia volvernos justos, justificados, hechos justos. Tú eres hecho justo si te vuelves como el justo, que es Dios. Si no, no está justificación. Por eso en Romanos 2, estamos en la misma carta de Pablo. En Romanos 2, el que pone en práctica la ley de Dios será justificado, dice Pablo. Entonces, ¿cómo comprendemos justificado por la fe? Jesús dice, Juan 14, versículo 12, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Porque si yo creo en Jesús, sé que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, obedeciendo a la palabra, recebemos siempre más el Espíritu Santo, que nos conduce siempre más a la vida. El Espíritu que da la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos conduce a la vida eterna, como esta agua viva que derramará para la vida eterna. Que podría ser figura del Espíritu, que verdaderamente nos diseta y nos llena de la vida de Dios, esta agua de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. Un poco como ustedes, muchos de ustedes que son mamás, están las aguas, ¿no? En el seno, ¿cómo se dice? En el vientre. Y el niño, o niña, viene fuera a su tiempo. Entonces así también nosotros, en el vientre de la iglesia, que el Espíritu Santo no lo condució en el templo, lo conduce el Espíritu Santo, nos conduce a Jesús, que es cabeza y cuerpo.
Entonces también nos conduce a su iglesia para que podamos alimentarnos del verdadera agua y de la verdadera comida. El agua de la gracia de Dios y la comida que es Jesús mismo. Y mismo Jesús decía a los apóstoles, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y Jesús dirá, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Entonces, lo que agrada al Padre, lo que Él quiere, es lo que Jesús hace. Entonces el Espíritu Santo nos quiere conducir siempre más a Jesús. Los verdaderos adoradores son los que adoran a mi Padre en espíritu y verdad. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. En Juan 17 dice, tu palabra, Señor, y Jesús es la palabra que se ha hecho carne. Jesús dice al Padre en Juan 17, tu palabra es la verdad. Entonces los verdaderos adoradores del Padre son los que adoran en la palabra, en Cristo, que es la palabra viva. Y el que dice estar en Cristo, dice San Juan, debe vivir como Cristo ha vivido. Por eso tenemos la misa, lo máximo culto a Dios. Si la vivimos verdaderamente la misa. Si la participación se vuelve verdaderamente participación, comunión con Jesús. Escuchando la palabra y viviendo la palabra. Entrando en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. También San Pablo, Romanos 5, también decía, seremos justificados por su sangre. Y el Antiguo Testamento decía, la sangre es la vida. Y siempre en Romanos 5, un poco más adelante, después de la lectura que hemos leído este domingo, dirá, seremos salvados por su vida. Ahí lo dice claramente. Entonces, su sangre, su vida. Si la vivimos, como dice en 1 Corintios, el Evangelio que nos salva, si lo cumplimos, si lo ponemos en práctica, si lo vivimos. El Evangelio es la vida de Jesús. Para que entremos siempre más en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, la vida de Cristo. Cuando nos volveremos como Jesús, ese es el culto agradable a Dios. Jesús es el culto agradable a Dios. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Cuanto más nos volvemos como Jesús, en Él, siempre más nos volveremos agradable a Dios. Nuestro culto siempre más será lo que agrada a Dios. Es un culto con la vida, sacramentalmente, pero también con la vida. Comunión al cuerpo y a la sangre y a la vida de Jesús. Y si verdaderamente viviremos en comunión con vida con Jesús, si viviremos la vida de Dios en esta vida, cada cual, como alguien me ha hecho notar, Jesús explica en Marcos, nada se pierda de ánimo, ¿ok? Quien a 30, quien a 60 y quien a 100 por uno. Vivir esta palabra de Dios, la vida de Jesús. Pero tenemos nuestra mirada, como dice la carta a los Hebreos, fijas en Jesús, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, para nos volvermos siempre más conformes a Cristo, a su vida, para podermos un día vivir su vida para siempre. San Agustín, qué fuerte. Dios se ha hecho hombre, de modo que el hombre se puede volver Dios, en Dios, obviamente. San Pedro, para que participemos a la naturaleza divina de Dios. Y nosotros tantas veces nos quedamos con nuestras cositas solo humanas. Dios nos llama mucho más. Nos llama a volvernos como Él, a participar de su vida sin fin. Cantidad y cualidad, la vida de Dios verdaderamente viventes. Y que donemos siempre más vida a los demás. Siempre más le donemos Jesús, la vida de Dios. Amén.